Bueno, entonces, como veis, tengo a mi lado a Juan Luis Ibarra Robles. Es muy conocido, pero tengo una pequeñita presentación que hacer de él. Él nació en Sopela, en Vizcaya. Su currículum es amplísimo. Lo resumo muy brevemente. Se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto y durante 10 años se dedicó al ejercicio profesional de la abogacía. En el año 82 se doctoró en Derecho por la Universidad del País Vasco con la calificación sobresaliente cum laude y fue profesor durante un tiempo titular de la universidad en el área de conocimiento de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración. En 1987 fue nombrado magistrado y ya ocupó, salvo un periodo de tiempo en el que desempeñó un alto cargo en la Administración General del Estado, ocupó ese cargo de juez o ese trabajo de juez y magistrado hasta su jubilación. Fue juez de primera instancia número 1 en Bilbao, estuvo también en la Audiencia Territorial de Bilbao y fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Desde el 10 de mayo de 2010 hasta el 21 de junio de 2020 ejerció el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es autor y coautor de varios libros y ha colaborado con obras colectivas, entre las que destaco una titulada Ética y Justicia en el País Vasco, juzgar en tiempos turbulentos. Yo creo que Juan Luis encarna la parte humana de la justicia por un lado, porque creo que fue, yo no tuve la oportunidad de conocerle como juez porque no ejercí como abogada en Bilbao, pero creo que ha sido un juez cercano y un hombre accesible para todos los profesionales de la justicia. Es un hombre afectuoso y empático con las víctimas del terrorismo de ETA. No en vano también le ha tocado a él sufrir una buena parte de ese acoso y de ese terror. Él se llama a sí mismo ciudadano, resistente. ¿No? Resistente lo iba a decir después. Activista, porque fue presidente de la Asociación de Pro Derechos Humanos del País Vasco, y resistente, como dice él, porque, tuvo que llevar protección policial desde junio de 1994 hasta 2011, hasta el fin de ETA, y fue magistrado en momentos muy duros, en concreto, en especial en el momento en que ETA asesinó al magistrado José María Lidón. Y yo creo que él encarna esta parte de los valores tan importantes, ¿no?, de los que vamos a hablar, esos valores esenciales de la democracia, esos valores humanos y éticos, pues los tenemos aquí en él. Así que ahora ya te dejo en la palabra. Pues buenos días, y Marta, muchísimas gracias por tener la oportunidad de participar en este seminario, que me vas a permitir que inicie mi intervención recordando a tu padre, recordando, porque es un indeclinable imperativo ético, como tú has dicho, la memoria activa de la vida de Fernando Buesa, quien conocí como abogado, como político y como servidor público. Un hombre de paz que, como dice su epitafio, defendió la libertad de todos con la palabra. A lo largo de su dilatada ejecutoria delincuencial, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna asesinó a 853 personas con fundamento en su estricta condición de población sobrante para el éxito de un particular proyecto de construcción nacional. En ese mismo tiempo, singularmente en las dos últimas décadas del siglo XX, el conjunto de organizaciones promovidas y tuteladas por ETA bajo la denominación más conocida como Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Perdona, me dicen que no se oye bien, igual acercamos el micrófono. ¿Se puede acercar? Ah, sí. Sí, yo creo que se puede. Sí, ahora sí. Bueno, decía que en las dos últimas décadas del siglo XX, ETA y el conjunto del MLNV alcanzó en el ámbito de la Unión Europea la máxima cota como agente generador de violencia política supuestamente dirigida a la liberación nacional del País Vasco. La actuación de este conjunto militar y político se propuso como objetivo central dinamitar la consolidación de la democracia parlamentaria, constitucional y estatutaria, y emplear los medios instrumentales a su alcance en la consecución de un estado de convulsión extrema
en la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una población a la que trasladó un mensaje de terror, una generalización del miedo y una imposición de férreo silencio en aquella parte, siempre mayoritaria en la sociedad vasca, que nunca compartió su particular concepción de la identidad nacional en construcción. Esta forzada y persistente coexistencia con la violencia política y las acciones terroristas ha imprimido una huella en lo que fuimos y en lo que seremos como sociedad, y por la misma razón en el nosotros de la actual ciudadanía del País Vasco. El 21º seminario de la Fundación Fernando Buesa nos propone reflexionar sobre las características y sobre el estado de situación de esta profunda huella dejada por el terrorismo en la construcción de la convivencia democrática en el País Vasco. Lo hace al cumplirse los 12 años desde aquel 20 de octubre de 2011, en el que la organización terrorista ETA declarara el cese definitivo de su actividad armada. He querido acotar esta reflexión en el marco de la tarea de la memoria. Mientras redactaba este texto, he intentado percibir la mirada de los jóvenes que en las pasadas elecciones autonómicas dieron su voto a las formaciones políticas que rezan bajo el título de izquierda independentista, porque es a ellos a quienes les corresponde la responsabilidad en romper el vínculo con los mitos con los que mataron los asesinos de ETA. La última novela de Fernando Aramburu, Los hijos de la fábula, nos muestra hasta qué punto la ruptura por parte de la juventud abertzale con aquellos mitos con los que mataron condiciona nuestra esperanza en que lleguemos a construir una memoria apaciguada. Voy a tratar tres pequeños temas. El primero de ellos lo he titulado como Las heridas aún no están cerradas. En el discurso de recepción del Premio Cervantes 2007, el poeta argentino Juan Gelman reclamaba la tarea de la memoria para las víctimas de la dictadura militar argentina mediante un razonamiento que hoy también resulta aplicable en el País Vasco. Hay, decía Gelman, quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener los ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La pequeña hipótesis que sostengo en esta reflexión parte de la premisa de que en el País Vasco aún no están cerradas las heridas culturales producidas por la acción del terrorismo y de la violencia política. Desde el reconocimiento de esta realidad, postulo que nos enfrentemos a la tarea de la memoria democrática asumiendo que hay que combatir la política de blanqueamiento y subsiguiente ocultamiento que una parte de nuestra sociedad sigue proyectando sobre los mitos que dieron cuerpo ideológico a la subcultura de la violencia terrorista, porque solo mirándolos a la cara desde los principios y valores de la democracia podremos sanar ese cáncer de desmemoria, enmascaramiento e interesado olvido que hoy sigue latiendo en determinados comportamientos políticos y sociales. Señalaré dos hechos recientes, en mayo y en octubre de 2023, que considero sintomáticos de esta retardataria práctica elusiva de la verdad y la justicia. Al primero de ellos se ha referido ya Marta Buesa. El pasado 5 de octubre, en Vitoria-Gasteiz, el monolito memorial que en el lugar del atentado recuerda el asesinato a manos de ETA el 22 de febrero de 2000 del abogado y político socialista Fernando Buesa y de su escolta, el policía del País Vasco Jorge Díaz, sufría el ataque de una o varias personas que cubrían con pintura negra la placa conmemorativa. Apenas 24 horas después, la tumba de Fernando Buesa en el panteón familiar, situado en el cementerio de la ciudad, era objeto de la misma acción menospreciante y revictimizadora. En este caso se trataba de una reincidencia en el ataque cometido el 9 de julio de 2020, cuando también tacharon con pintura y excrementos el epitafio tan bello que reza: fue un hombre de paz,
defendió la libertad de todos con la palabra. Ese mismo día, los portavoces de los grupos municipales PSE, Euskadi Ezkerra, PNV, PP y el Carrequín en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que Fernando Buesa había ejercido como concejal durante 14 años, propusieron la emisión por la corporación de una declaración institucional. En su primer apartado, la declaración afirma que condena enérgicamente estos hechos inadmisibles que ponen de manifiesto la falta de sensibilidad con las víctimas y el desprecio a su memoria. El empleo de la expresión condena determinó que el manifiesto no fuera aprobado por el grupo municipal de EH Bildu, que es el que cuenta con el mayor número de concejales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Su portavoz se limitó a rechazar el ataque y a constatar que las actitudes que lo inspiran, cito textualmente, solo profundizan en el sufrimiento y dificultan la construcción de la convivencia democrática en nuestro país. La posición del grupo municipal disidente aceptaba la premisa de que los ataques produjeron sufrimiento a los familiares de las dos víctimas y que estos hechos no ayudan a la convivencia, pero se negó a efectuar una valoración ética sobre la conducta política de sus autores, expresada de forma inequívoca en la palabra condena. El objeto de su crítica quedó así limitado a las actitudes que inspiran a los autores del atentado. Es decir, la formación política, con suspensión de cualquier juicio moral, se limita a constatar la predisposición de algunas personas a ensuciar los objetos públicos erigidos en memoria de las víctimas del terrorismo. EH Bildu, formación en la que se integra el partido político Sortu, nunca ha condenado como moralmente malas las acciones de la organización terrorista ETA, ni tampoco ha dirigido nunca ninguna reprobación pública a las personas que cometieron los crímenes perpetrados por ETA en sus 60 años de existencia. Por extensión, el partido político Sortu en ningún momento se ha llegado a responsabilizar ni política ni moralmente de la ejecutoria liberticida que durante ese largo periodo generó el sedicente Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Debe subrayarse que esta sistemática elusión de cualquier juicio de condena no viene predeterminada por los principios y fundamentos políticos del proyecto soberanista asumido por EH Bildu. Estos fundamentos se comprometen en varios documentos, de los que quizá en este momento el más importante es la ponencia política aprobada en el segundo Congreso de EH Bildu, último celebrado por esta Federación de Partidos Políticos que tuvo lugar en Barakaldo en mayo de 2021. Pues bien, en este documento no se recoge expresamente como antecedente histórico del proyecto soberanista de EH Bildu la actuación del MLNV ni de ninguna de sus organizaciones. Respecto de ETA, la ponencia política referida contiene 3 escuetas alusiones en las que, respectivamente, en la primera se califica la desaparición de ETA como un acontecimiento histórico, en la segunda se incluye la decisión de ETA de poner fin a la actividad armada como una de las principales claves políticas de la década anterior, y en la tercera referencia se valora la desaparición de ETA como expresiva de la superación de, cito textualmente, muchos obstáculos que dificultaban la colaboración entre distintas tradiciones. De forma constatable, la ponencia política de 2021 define los objetivos y las bases del proyecto estratégico que va a regir la relación que se propone desarrollar la Federación EH Bildu con el Estado, y lo hace en términos inequívocamente supeditados a la Constitución española y al régimen legal de garantías sobre la actuación de los partidos políticos democráticos. Esta misma manifestación de plena sujeción al marco democrático es la que preside el contenido del vigente Código Ético de Euskal Herria Bildu. Este documento, calificado, cito textualmente, como instrumento que define y concreta la cultura ética de nuestra federación y la de nuestra comunidad, se inicia con un postulado nítidamente contradictorio con la constante suspensión del juicio sobre el pasado reciente de violencia política terrorista que practica dicha federación de partidos. En concreto, dice en EH Bildu, y nos lo dice en la primera línea del Código Ético, en EH Bildu creemos firmemente que la ética y la política deben constituir un binomio estrecho y permanente.
El enunciado de los principios y valores a cuya sujeción se compromete la Federación de Partidos en el desarrollo de su labor política tampoco ofrece ningún género de tacha desde los valores de la democracia. Y, sin embargo, va a ser en el apartado que el Código Ético dedica a los compromisos públicos adquiridos por EH Bildu para, cito textualmente, fortalecer la vida democrática, así como prestigiar el compromiso y la vocación política, va a ser ahí donde encontramos el amparo implícito a la negativa de la Federación de Partidos a condenar la actuación de quienes atacaron la tumba de Fernando Buesa y el monolito erigido en el lugar que, junto con el policía Jorge Díaz, sufrió el atentado mortal. En el referido apartado, EH Bildu prescribe la tolerancia cero, traducida en cese de forma inmediata de los cargos públicos y cargos internos con proyección pública que sean investigados, procesados o condenados por unos concretos delitos: corrupción, delitos económicos, ecológicos o urbanísticos y delitos contra las personas trabajadoras. De esta manera quedan al margen del nítido reproche moral sintetizado en la expresión tolerancia cero el desempeño de cargos públicos e internos en EH Bildu por quienes en el pasado reciente fueron judicialmente condenados por la comisión de actos de terrorismo o de apoyo a los mismos, de acuerdo con la definición del delito de terrorismo contenida en la decisión Marco 2008-919 del Consejo de la Unión Europea de 28 de noviembre de 2008. Es en este contexto de voluntaria elusión de los componentes de la ética democrática comprometidos en la tarea de la memoria sobre las víctimas del terrorismo en el que también se explica el segundo de los hechos que ahora traigo a colación. Con ocasión del proceso electoral municipal y foral convocado para el 28 de mayo, EH Bildu recibe la denuncia ética de la Asociación de Víctimas de Terrorismo COVITE ante la constatación de que un total de 44 personas proclamadas como candidatas en las listas de EH Bildu mantienen antecedentes penales por haber sido judicialmente condenadas por la comisión de delitos de pertenencia, colaboración o actuación criminal por cuenta de ETA. 7 de los candidatos habrían sido condenados en distintos procesos como autores, colaboradores necesarios o cómplices por el asesinato de 8 personas, 6 civiles y 2 guardias civiles. De nuevo, en este caso, EH Bildu suspende cualquier juicio moral sobre el hecho de la inclusión de estas 44 personas en las candidaturas locales. La posición de la mesa política de EH Bildu se ciñe a efectuar una valoración política netamente positiva de la declaración conjunta efectuada el día 17 de mayo de 2023 por los 7 candidatos condenados por delitos de sangre. En ella, los firmantes asumen la responsabilidad por los hechos por los que fueron condenados y se comprometen públicamente, cito textualmente, a retirar nuestras candidaturas en la medida de lo posible y asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal. El contenido de este texto fue coordinado con la mesa política de EH Bildu. Los candidatos se dirigen, en primer lugar, cito textualmente, a las víctimas de ETA, subrayando enfáticamente que con ello pretenden que ni nuestras palabras ni nuestras acciones añadan jamás el más mínimo padecimiento al ya habido. Y concluyen recordando la personal participación de los firmantes en la asunción por la izquierda abertzale de una apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas. El contraste entre esta declaración y la realidad cotidiana nos la sirve de manera rigurosamente documentada el Observatorio de Radicalización gestionado por el colectivo de víctimas del terrorismo COVITE. La finalidad del observatorio es, según explica en su página web, la de alertar del peligro que supone para las nuevas generaciones que se eleve a terroristas a la categoría de héroes. Pues bien, en el periodo desde septiembre de 2016 hasta la actualidad, el observatorio ha documentado en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra 1.588 actos públicos de homenaje dirigidos a personas vinculadas con la violencia política practicada desde ETA y el MLNV. En concreto, en el año 22, el observatorio, en el ámbito señalado, documenta el mayor pico en todo el periodo considerado. 550 actos públicos, de ellos 44 homenajes a militantes de ETA fallecidos, 235 exhibiciones de pintadas y pancartas, así como la celebración de 197
manifestaciones a favor de la concesión de amnistía a militantes de ETA en prisión, lo que en definitiva permite constatar que en el ámbito de la convivencia democrática de cada día, en el ámbito cotidiano, la declaración expresada en el comunicado de los candidatos incluidos en las listas de EH Bildu a las elecciones locales y forales de 2023 no ha superado hasta ahora el ámbito de los meros recursos dialécticos, en los que la verdad permanece sin desvelar y los esfuerzos de elusión de la realidad siguen aplazando la justicia respecto de las víctimas del terrorismo. El segundo apartado de mi intervención lo he titulado «Los mitos con los que mataron a la luz de la teoría democrática». A partir de los años 90, el MLNV incorpora repetidamente el calificativo de democrático para caracterizar los objetivos estratégicos de la organización político-militar. Este empleo retórico y puramente cosmético del aroma democrático se mantiene hasta la conclusión de la actividad armada. Resulta ilustrativo el texto del comunicado difundido por ETA el 31 de diciembre de 2009 con ocasión de su 50 aniversario, en el que textualmente se dice: en lo sucesivo, el eje de la lucha de la izquierda abertzale será el proceso democrático. El proceso democrático que se lleva a cabo para democratizar una evidente situación jurídico-política de imposición. Es democrático porque para llegar a sus objetivos se desarrolla mediante el diálogo, la negociación, el acuerdo político y, en suma, mediante mecanismos participativos y democráticos. Es decir, porque es un proceso para superar el conflicto político en términos democráticos. Fin de la cita. Bueno, pues esta inicial invocación de la democracia no impide que en el documento, en el mismo documento, se dé acogida a tres de los mitos fundantes de los que en los 50 años anteriores se nutrió la legitimación por parte del MLNV de la violencia política liderada por ETA. Dos de estos mitos se recogen de forma explícita en el documento. En concreto, el primero que se acoge es la ficción histórica de la lucha épica de la nación vasca contra la opresión de los estados español y francés que la sojuzgan. Dice el texto: saben que no podrán mantener preso mucho tiempo a este pueblo al que no han podido doblegar con la guerra a través de los siglos. Dice: bajo el dominio español y francés, Euskal Herria está en trance de desaparición. Y dice: la supervivencia de este pueblo está ligada ineludiblemente a la independencia. La situación de opresión y el consiguiente conflicto están al rojo vivo. El segundo mito, aludido en el texto, es el del reconocimiento de la legitimidad política del proceso revolucionario de liberación nacional por tratarse de una respuesta ineludible frente a la situación de opresión sufrida por Euskal Herria. Dice el texto: hay que responder a la represión, hay que levantar un muro popular frente a los nuevos pasos del enemigo. La izquierda abertzale sigue siendo la principal referencia en el proceso de liberación vasca. Hay que poner en vigor los derechos nacionales de Euskal Herria. Y el enunciado conclusivo: la victoria está en la lucha. El tercero de los mitos fundantes con los que mataron aparece implícitamente en la final referencia del documento a, cito textualmente, los compañeros de lucha que han dado y dan todo en las cárceles de exterminio, los que están en el exilio y, como no, los caídos en el camino. Es el mito de la sangre, el mito encarnado en la figura del Gudari como héroe víctima de la represión policial y judicial. Con él, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco ha abonado ininterrumpidamente el dogma de la necesidad de la violencia política sostenida como instrumento liberador, como expresión de una necesidad inexorable. La violencia se presenta así como consecuencia natural del conflicto, y el derramamiento de sangre causado por ETA será éticamente legítimo por tratarse siempre de una violencia defensiva frente a la violencia original de los estados opresores. En los recientes episodios a los que he hecho referencia en el anterior apartado de esta exposición, siguen latiendo como un cáncer sin sosiego el eco reelaborado de estos tres mitos que he señalado como fundantes de la violencia terrorista, con su carga de menosprecio de la vida y de banalización del sufrimiento de las víctimas, pero sobre todo
constatamos que estos tres mitos siguen siendo empleados por las organizaciones independentistas como elementos culturales de un programa de resignificación política dirigido a escamotear la memoria sobre la actuación liberticida de ETA en el marco de sentido de la Guerra Civil Española y de la lucha contra el franquismo. Por ello, entiendo de utilidad el contemplar, a la luz de la teoría de la democracia, estos mitos que siguen habitando en el subsuelo emocional de una parte significativa de nuestra sociedad vasca, porque su desvelamiento frente al espejo de los principios y valores democráticos constituye una contribución inaplazable a la tarea de la memoria de las víctimas de la violencia terrorista, una memoria entendida como rememoración, en el sentido que señaló Walter Benjamin, es decir, como una forma de construir el presente y proyectar el futuro con materiales del recuerdo del pasado. Podemos emplear para esta labor de contraste el guión utilizado por Giorgio Sartori para desarrollar la voz democracia en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales. Un guión que distingue las tres acepciones que en la teoría democrática recibe la palabra democracia. La palabra democracia alude a un principio de legitimidad, describe un sistema político llamado a resolver problemas de ejercicio del poder y es, ante todo y por encima de todo, un ideal definido de forma prescriptiva, es decir, mediante valores, principios y normas. En cuanto a la primera acepción, el principio de legitimidad democrática responde al postulado según el cual el poder político legítimo se funda en el consenso verificado por las y los ciudadanos, que son quienes lo confieren, condicionan y revocan a través de elecciones libres y recurrentes. Asimismo, llamamos democrática a la forma de Estado y de gobierno que calificamos como una democracia representativa, ya que es mediante mecanismos representativos como se vincula al demos, a la sociedad, al pueblo titular de la soberanía popular, con las instituciones de gobierno que ejercen el poder público. Es la forma de ejercicio del poder que proclama el artículo 1.1 de la Constitución española cuando expresa que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en la que hemos señalado como tercera acepción, la democracia se concibe como una ética prescriptiva, ya lo he dicho antes, de principios, valores y normas, y un modo de vivir y convivir, que se presenta como una condición general de construcción de la convivencia en sociedad. Este elemento ético normativo es constitutivo de la democracia, porque sin el deber ser de la democracia, sin los ideales democráticos, no resulta posible la existencia de un sistema político democrático. Este discurso prescriptivo enderezado a la promoción y desarrollo en la realidad de los ideales democráticos se recoge también en el preámbulo de la Constitución de 1978. En esta cabecera de la Constitución en la que se proclama la voluntad de compromiso con la garantía de la convivencia democrática, la promoción del progreso de la cultura y la economía, para asegurar a todos una digna calidad de vida y el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. La mirada dirigida desde esta luz de la teoría de la democracia sobre los mitos con los que mataron por cuenta de ETA nos ofrece un resultado contundente. Las concepciones sobre el pueblo en la teoría de la democracia y la nación en la mitología del MLNV nos indican dos opciones radicalmente excluyentes del sujeto titular del poder constituyente que crea cada respectiva comunidad política de referencia. La concepción de la nación como sujeto de soberanía que describe el mito de una Euskal Herria sojuzgada por los estados español y francés por parte del MLNV, no puede encontrar refrendo en la noción de pueblo que configura el principio de legitimidad democrática en la teoría de la democracia. Esta legitimidad democrática se desvanece desde el momento en el que el grupo humano al que el MLNV denomina como nación, Euskal Herria, y le atribuye la titularidad del poder político originario y el derecho nacional de constituirse en el Estado vasco, no se corresponde con las personas que están integradas y son integrantes de las comunidades políticas que definen el demos de las actuales 7 provincias distribuidas en el interior de los estados español y francés.
Euskal Herria, en tanto que nación, se concibe por el MLNV como un ente natural y transhistórico, que opera al margen del consentimiento de las personas. La nación, para el MLNV, siguiendo la teoría política del nacionalismo etnicista, se presenta como un dato prepolítico y exógeno al proceso político y al ejercicio del poder político. De forma que, a diferencia de la concepción del pueblo como origen del poder, propio de la teoría democrática, la nación, para el MLNV, se corresponde con las comunidades políticas que definen el ámbito territorial de Euskal Herria, pero de manera ontológica y, sin embargo, gravemente normativa, gravemente prescriptiva. Esta segunda denotación, esta segunda característica, que es la denotación de reglas condicionantes del proceso político por parte del ente natural y transhistórico al que se denomina Euskal Herria, es singularmente contraria al principio de legitimación democrática del ejercicio del poder, toda vez que, con fundamento en la interpretación auténtica de la voluntad nacional entendida como poder autoconstituido, va a ser el MLNV quien, bajo la tutela de ETA, decida las cuestiones fundamentales del proceso político, tales como la determinación de sus sujetos actores, es decir, el quiénes, el contenido mínimo obligado de la acción de gobierno, el qué, y su finalidad última, el para qué. De forma que, frente al principio de legitimidad democrática fundado en el dogma de la igual dignidad humana, la concepción de la nación Euskal Herria como origen y fuente de todo poder aboca inexorablemente al establecimiento de una frontera interior que excluye de esa comunidad política nacional a la mayoría de las personas integrantes del demos, que pasarán a la condición de no ciudadanos, de ciudadanos incompletos o de ciudadanos transitoriamente tolerados. La legitimación de origen y de ejercicio del poder en las instituciones del Estado social de derecho está sustentada en su vinculación con la comunidad, entendida como demos, que se expresa periódicamente a través de mecanismos de representación política. Y es en sus antípodas el poder destructor de ETA se vincula con un complejo político-militar que, en el mito, opera como motor de la lucha del pueblo vasco, la lucha frente a la sujeción del poder por el derecho. Es decir, frente a un ejercicio del poder vinculado y enderezado a asegurar el imperio de la ley, referido a las leyes votadas en los parlamentos por las y los representantes del demos como expresión de la voluntad popular. En los mitos fundantes por los que mataron a Berrián Borroka dugu, la patria está en la lucha, será la proclama que encabece esta mitología. Pero donde el conflicto entre la concepción de la política sostenida por el MLNV y el significado de la democracia resulta realmente irresoluble, se muestra en la dimensión de la ética prescriptiva, que presenta los valores de la democracia como condición general indisponible para la realización de una sociedad democrática avanzada. El mito fundante de la muerte como medio ordinario de ejercicio del poder dirigido instrumentalmente a la categorización de las personas integrantes de la comunidad en amigos, enemigos y silentes no tiene cabida en la ética de la democracia. Una ética que sitúa en el centro del deber ser la creencia de valor según la cual lo que nos hace humanos es el carácter sagrado de la vida de todas y cada una de las personas que habitan en el ámbito de la jurisdicción del Estado, porque es de todas y cada una de estas personas de quienes la democracia predica un ejercicio del poder que haga posible caminar desde la libertad política a la igualdad jurídica, jurídico-política y social, no al revés. Y en el tercer y último apartado voy a referirme a modo de epílogo a la campaña contra la sedicente ofensiva de los jueces contra el euskera y los ecos de la mitología de la violencia. A modo de epílogo de las anteriores reflexiones y desde una perspectiva muy acotada en relación con el título de esta intervención, me propongo abordar en este último apartado unos hechos calificados por sus autores como respuesta a la ofensiva judicial contra el euskara
que han ocupado un significativo espacio en los medios de comunicación de nuestra comunidad autónoma a lo largo de este año y que incluso en esta última semana han merecido la atención entre nosotros del Lehendakari y del consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco. Me refiero a la respuesta ofrecida desde determinados ámbitos sociales y políticos al dictado de varias sentencias por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en materia de aplicación del régimen jurídico de bilingüismo vigente en la comunidad autónoma del País Vasco. Lo traigo a colación porque, como trataré de mostrar, en esta respuesta a las decisiones judiciales resulta detectable el eco de otras intensas campañas de deslegitimación social del Poder Judicial promovidas entre 1996 y 2001 en el marco de la Estrategia de Socialización del Sufrimiento. Campañas de deslegitimación lideradas por el MLNV que persiguieron articular una continuidad semántica entre la amenaza terrorista y la ubicación social de la Judicatura y la Fiscalía ejerciente en el País Vasco en una situación de ajeneidad radical, nacional y cultural. Una situación que, como señaló Imanol Zubero en este mismo seminario, iguala a las víctimas del terrorismo como, cito textualmente, personas que, porque están de sobra, deben ser puestas más allá, ex terminus, de la frontera moral que define un determinado nosotros. Perdona. En la actualidad, la respuesta desde el ámbito de las organizaciones sociales monolingüísticas está siendo liderada por Euskalgintzaren Kontseilua, una entidad integrada por un importante número de asociaciones locales que, según reza en su página web, pretenden incidir en las políticas lingüísticas para acelerar la normalización del euskera. El pasado 10 de mayo, Euskalgintzaren Kontseilua hacía pública una declaración apoyada por un centenar de personas y organizaciones sociales en la que denunciaba una supuesta ofensiva judicial contra la normalización del euskara llevado a cabo, según literalmente expresan, por un aluvión de sentencias que durante los últimos meses están invalidando medidas y procedimientos que tienen como objetivo la normalización del euskara. Se afirma en la declaración, cito textualmente, que de sentencia en sentencia vamos constatando cada vez más claramente que estamos ante una ofensiva judicial, una ofensiva que tiene en común ir en contra de las políticas lingüísticas en pro del euskara, con el efecto de que son los jueces los que de facto están dirigiendo la política lingüística por encima del poder legislativo. La conclusión valorativa de Kontseilua no admite matices. Se trata, a su juicio, y vuelvo a citar textualmente, de una ola reaccionaria, retrógrada y euskarófoba, por lo que proponen una modificación social con el objetivo de poner el euskara en el centro y mostrar juntos el desacuerdo en la calle. La culminación de esta movilización social consistiría en el desarrollo de una gran manifestación pública convocada para el 4 de noviembre de 2023. En esta misma línea de promoción de la protesta, también a iniciativa de Kontseilua, el pasado 13 de julio, 71 alcaldes de municipios de la comunidad autónoma electos por las formaciones políticas de PNV y H. Bildu se congregaban, maquilas de mando en alto, a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao. En el manifiesto, leído por la secretaria general de Kontseilua, se reprocha al Poder Judicial que desprecia tanto al euskara como a las personas vascoparlantes, que cuestiona la capacidad de decisión de la ciudadanía y los ayuntamientos al limitar la posibilidad de que los ayuntamientos puedan funcionar en euskara y que es contrario a un amplio consenso social que apoya las políticas que tienen como objetivo la normalización del euskara. Sin embargo, el examen de las 5 sentencias que concretamente se citan en el manifiesto de 10 de mayo muestra de manera palmaria la gratuidad de la afirmación de una ofensiva judicial y despela el estricto objetivo de deslegitimación de la judicatura ejerciente en el País Vasco que anima a sus promotores. El manifiesto de 10 de mayo se refiere en primer lugar a una sentencia dictada en febrero de 2023 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a la réplica del criterio interpretativo entonces seguido en una segunda decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de los de Bilbao en abril de ese mismo año.
El objeto de ambos litigios se refiere a las respectivas decisiones de la Fundación Uliaspi, organismo autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y del Ayuntamiento de Erandio, de proveer determinadas plazas funcionariales, 34 plazas de cuidadora y una plaza de policía municipal respectivamente, que se encontraban desempeñadas por personal interino, y de proveerlas mediante un procedimiento que los órganos judiciales van a declarar contrario a derecho. El procedimiento consiste en que la Administración, de forma inmediatamente previa a la obligada convocatoria de provisión de estas vacantes desempeñadas por personal interino, procede a elevar el perfil lingüístico que hasta entonces tenía cada puesto de trabajo correlativo y a asignar a este nuevo perfil una fecha de preceptividad ya vencida al momento en que se produzca la convocatoria. La tercera de las sentencias citadas controla jurídicamente un acuerdo del Ayuntamiento de Baracaldo por el que el Sindicato Comisiones Obreras impugna una cláusula concreta del pliego de condiciones técnicas aprobado para la adjudicación de un contrato administrativo de asistencia técnica. La sentencia, fechada en noviembre de 2022 y también dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, aunque por una sección distinta de la anterior, aplica un criterio interpretativo acuñado en el año 2015. En concreto, aprecia que en materia de contratación administrativa de servicios no cabe imponer a los trabajadores de la empresa privada contratista las mismas exigencias lingüísticas que a los empleados públicos. Esta es la razón de decidir. En la cuarta de las sentencias aludida, publicada en mayo de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo declara la nulidad de la base octava reguladora de la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Irún para la provisión de 12 plazas de agente de la policía local. Se corresponde, de nuevo, con el supuesto de puestos de trabajo desarrollado por funcionarios interinos a los que de forma inmediata anterior a la convocatoria de provisión de plazas se les ha elevado la exigencia de perfil lingüístico y se les ha asignado una fecha de preceptividad ya vencida con anterioridad a la convocatoria. La Sala constata que esta práctica de antedatamiento de la fecha de preceptividad, cito textualmente, ha dado lugar a que todas las plazas que se ofertan en la convocatoria exijan el conocimiento del idioma para poder aspirar a ellas. La sentencia aprecia que esta forma de proceder infringe el artículo 97.7 de la Ley 6/1989 de 6 de julio de la Función Pública Vasca y con ello vulnera el derecho de las personas a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalan las leyes, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución. La última de las sentencias aludidas por Conchellua fue dictada en diciembre de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de los de Vitoria-Gasteiz. En ella se declara disconforme a derecho una decisión del Ayuntamiento de Llodio por la que se cesa a una funcionaria interina con edad superior a 45 años por falta de acreditación del perfil lingüístico PL3 asignado al puesto de trabajo que ya venía desempeñando ininterrumpidamente desde el año 2014. La razón de decidir de la sentencia se funda en la aplicación de la exención de cumplimiento del perfil lingüístico por edad superior a 45 años dispuesta por el artículo 42.a del Decreto 86.1997, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera. Se razona en la sentencia que la exención debe aplicarse a la funcionaria interina de acuerdo con el principio de no discriminación en las condiciones de trabajo garantizado en la cláusula cuarta de la Directiva 1999-70 del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo Marco sobre Trabajo de Duración Determinada. A la vista de estas resoluciones judiciales, ¿dónde encuentra Conchellua y quienes participan en la convocatoria de la manifestación del próximo 4 de noviembre una actitud de euskerafobia en las magistradas y magistrados que han dictado las sentencias que se citan? ¿Cómo puede sostenerse en términos de razonabilidad que estas 5 concretas resoluciones jurisdiccionales aludidas por Conchellua en el manifiesto de 10 de mayo conforman una ofensiva que tiene en común y en contra de las políticas lingüísticas en pro del euskara? ¿Cómo puede sostener Conchellua la acusación de usurpación por parte de la Judicatura de la política lingüística aprobada por el Parlamento Vasco cuando en sus 41 años de vigencia la Ley del Parlamento Vasco 10/1982 de normalización y uso del euskera nunca ha sido objeto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por los órganos judiciales del País Vasco? ¿Conoce Conchellua que el decreto del Gobierno Vasco 86/1997, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera, que es el elemento nuclear de la política de normalización lingüística, ha sido sistemáticamente aplicado
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior sin que a lo largo de sus 26 años de vigencia se haya cuestionado nunca su conformidad con el ordenamiento jurídico. No se trata, por tanto, de una movilización social promovida desde la verdad expresada en la ejecutoria judicial, sino desde el prejuicio expresivo de un proceso de intenciones. Un proceso de intenciones en el que se detecta el eco sostenido y específico del discurso de legitimación social que la violencia política dirigió durante más de una década contra la judicatura ejerciente en órganos jurisdiccionales del País Vasco. Un discurso que está vinculado a la mitología del MLNV, que tiempo atrás, respecto de este tema, se sustentó sobre 3 proposiciones tópicas. En primer lugar, en el tópico de que estos jueces no son nuestros jueces, de donde se llega a la conclusión de que la Constitución Nacional de Euskal Herria requiere de un poder judicial propio en un espacio judicial vasco. El segundo tópico dirá que la legalidad la conceden los pueblos y no los estados, y que, por tanto, las leyes que aplican los jueces españoles no son ajenas. Y el tercero, expresamente referido al euskera, en la que se sostiene que no podemos defendernos ante jueces que no emplean o no conocen nuestra lengua, de donde se concluye que los jueces españoles no están capacitados para juzgar. En aquella época tuve ocasión de alertar sobre el grave riesgo de que los tópicos del discurso de deslegitimación del Poder Judicial contaminaran acríticamente el lenguaje político del nacionalismo democrático. Señalé que en este ámbito los demócratas debíamos apostar por un esfuerzo de claridad discursiva dirigida a impedir que los referidos tópicos proyectaran un pernicioso efecto en la sociedad a través de esa operación intelectual sintetizada en la fórmula adversativa bai, baina sí, pero una operación que provoca en el receptor del mensaje un estado de incertidumbre, cuando no de perplejidad, que invita a la adhesión acrítica a la proposición efectuada por el líder de opinión, en vez de requerir del interlocutor social la aportación de argumentos sólidamente fundados. Debemos reclamar de las formaciones políticas democráticas que los ecos reelaborados de los mitos de aquel pasado de violencia no interfieran en el diálogo social, en este caso, en el absolutamente legítimo debate sobre los eventuales sesgos en la actuación jurisdiccional referida al régimen jurídico de cooficialidad lingüística. Absolutamente legítimo debate. Lo que creo que sí es exigible es que tanto la crítica, igualmente legítima, como el debate se sustenten sobre la premisa comúnmente admitida por los demócratas de los principios de la separación de poderes y de independencia judicial, y no desde la sola imputación de infundados procesos de intenciones respecto de los integrantes de la judicatura. También en ello nos jugamos la posibilidad futura de una memoria apaciguada sobre nuestro reciente pasado de coexistencia con la memoria terrorista. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, ha sido una ponencia muy profunda, ¿no? Como muy... Pero bueno, abrimos ahora un turno de preguntas para los que estáis presentes en la sala. Está a vuestra disposición para contestar lo que queráis. Sí. Antonio. En mi caso no es una pregunta, sino simplemente es una felicitación a Juan Luis Ibarra, porque creo que muy de mañana, y casi despertándonos a todos, ha puesto el dedo en la llaga en la parte final de esta exposición suya, ¿no? Es que se trata de esto, se trata de que se transfiera ese discurso de deslegitimación del Estado de Derecho y de las instituciones al campo y al ámbito que maneja el lenguaje de las propias instituciones. Este es el problema. Es decir, cualquier sociedad democrática puede vivir con una minoría insolvente, pero ninguna sociedad democrática puede vivir asumiendo las insolvencias de esa minoría. Este es el problema, y eso es de lo que tenemos que tratar y debatir aquí este día y medio. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Antonio, porque, como siempre, se aprende de tus palabras.
¿Alguien más? Bueno, yo, mientras la gente se va animando o va pensando en alguna pregunta, yo sí que te quiero preguntar una cosa. Mira, al principio de tu exposición hablas de la huella que deja todo esto que has relatado, ¿no? En lo que fuimos y en lo que seremos. Y me quiero fijar en esa parte, en lo que seremos, ¿no? O sea, con todo esto que tú has dibujado y esto que dice Antonio de no asumir esas insolvencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Toda esta parte de la sociedad que... Bueno, yo lo que creo que lo que es la tarea de la memoria, lógicamente, utiliza el material del pasado para construir el futuro. Y la tarea de la memoria no aspira ni a una memoria oficial, ni siquiera a una sola memoria. De hecho, en el País Vasco vemos que hay una política de memoria oficial absolutamente existente y que se practica, que se construye en la medida de lo posible una política social de la memoria desde el ámbito de la democracia, y la Fundación Fernando Buesa es uno de los ejemplos de agentes constructores de esta memoria. Y hay también una tercera política de la desmemoria, es decir, una política cuyo objetivo es el no descubrir, no desvelar la verdad de lo que fue la experiencia de coexistencia con el terrorismo y con la violencia política. Yo no quiero condenar ninguna de estas tres memorias. Creo que en una sociedad democrática estas tres memorias no pueden aspirar a refundirse en una, pero sí que pueden dirigirse hacia un estadio que a mí me parece que es al que debemos aspirar, que es el de una memoria apaciguada, una memoria en la que no podemos pensar que todos vamos a tener criterios en todo unificados sobre la memoria. Pero sí tenemos que tener algunos principios que sustenten esa memoria apaciguada. Y quizá el primero de ellos es enfrentarse a la verdad. Y es verdad que también en la verdad unos verán una cosa y otros verán otra no exactamente igual. Pero el compromiso con la verdad creo que es un compromiso ineludible. Y en nuestro caso, como sociedad, creo que el compromiso con la justicia, con las víctimas fundamentalmente con las víctimas del terrorismo, que son el grueso de las víctimas, pero también con todas las demás víctimas de la violencia política, ejerciera quien la ejerciera. La idea de esa memoria apaciguada requiere que esa parte de los recuerdos que no los hemos afrontado, los afrontemos. Por eso, al principio de mi intervención he dicho que una de las claves está precisamente en la juventud que vota a Euskal Herria Bildu. Si entráis en la página web de Euskal Herria Bildu, yo lo he pensado, si tuviera un nieto en edad de votar, que no lo tengo, que es más pequeño, pero y me dijera que vota a EH Bildu porque participa en las actividades y en lo que se informa en esa página web, yo pensaría que es una persona que va bien, que va camino de convertirse en un ciudadano demócrata. ¿Por qué? Pues porque esa página web esconde, esa página web no dice la verdad, no dice toda la verdad. Y creo que ahí está una de las claves, y la otra de las claves está en que consigamos promover el ciclo del recuerdo, y el ciclo del recuerdo no ya en los jóvenes que votan a EH Bildu,
sino en nuestros nietos, en los jóvenes que hoy están todavía en la enseñanza, que están todavía en el ámbito de la educación. Son esos jóvenes quienes nos van a juzgar en el futuro si conseguimos que se ponga en marcha ese ciclo del recuerdo, son los que nos van a juzgar como sociedad por lo que fue nuestra coexistencia con el terrorismo y con la violencia política. Gracias. Aquí hay alguien más que quiere preguntar. Señor Ibarra, muchas gracias por su ponencia. Me ha parecido especialmente sugerente esa memoria apaciguada, pero especialmente sugerente porque a renglón seguido pide usted que haya unos mínimos comunes y entre los cuales destaca la verdad, ¿no? Eso me recuerda mucho a nuestro maestro y compañero Xavier Echeverría Mauleón, que sin duda también aquí Ángela Bermúdez comparte. Ha hablado también, y ha sacado a colación el tema de la página web de Euskal Herria Bildu. Se está hablando últimamente del sorpaso, se está hablando del cambio de ciclo, se ve que hay determinadas fuerzas políticas, el Partido Nacionalista, el propio Partido Socialista, etcétera, que están quizás con cierto nerviosismo, ¿no?, porque esto pudiera producirse. Dentro de este fenómeno de voto joven, y esta es la pregunta, ¿no?, ¿cree usted que obedece solamente a la liquidez en cuanto a observar una publicidad, en este caso de la página web o de los programas, sin profundizar en ella o sin interpelarse o reflexionar sobre otras cuestiones? ¿O también está quizás entre la juventud vasca surgiendo una pregunta, y es decir, que la cuestión de la memoria o la cuestión del tan traído relato, pues hay algo que no hemos hecho bien en estos últimos años, en esta década y pico, para que nuestros jóvenes sigan todavía alimentando en gran medida esos mitos que ha mencionado usted muy bien? ¿Hay algo que hemos hecho mal? ¿No hemos sabido transmitir lo que ocurrió? ¿No hemos sabido trabajar mejor en el relato? ¿No hemos sabido desmontar esa mitología del origen primigenio, de la imbatibilidad del pueblo nunca conquistado? ¿Qué subyace tras este posible cambio de actitud? Bueno, en primer lugar, yo sí comparto el ser crítico con la actitud que, respecto de la memoria, tuvimos la generación 68ista, ¿no? O sea, la generación que teníamos 20 y pocos años en el 68. Pues es verdad que no hemos echado el resto en construir un relato en los ámbitos en los que podemos, porque si hay algo claro es que la memoria de la que estamos hablando, la memoria democrática, es transgeneracional. Si no se transmite de una generación a otra, la memoria se pierde, ¿no? Y creo que nosotros hubiéramos podido hacer más en esa transmisión, pero que yo creo que también es muy explicable en términos sociales, que después de un trauma como lo que supuso para la sociedad vasca la experiencia del terrorismo y de la violencia política, esa sociedad pase por una fase de latencia, pase por una fase en la que mejor no contarlo, ¿no? Mejor no contarlo. Bueno, estoy pensando que tampoco muy distinto a lo que hicieron en concreto los padres de mi generación respecto de nosotros en relación con la guerra civil. O sea que por lo tanto, sí, yo acepto esto y acepto que, pero sobre todo lo que pienso es que no, vamos, no está perdida la batalla, ni muchísimo menos. Creo que esta gente que le parece estupenda la página web de EH Bildu, creo que acierta, porque lo que ahí se les ofrece
como forma de expresión política realmente se corresponde con luchas democráticas. Veréis que habla de la frontera de Irún y de la solidaridad con los emigrantes, de los derechos de las personas LGTBI, de la lucha contra la violencia de género, de temas ecológicos. Es decir, no están ofreciendo algo que no sea el democrático, o algo que no invite a la democracia. Lo que pasa que junto con eso lo que están es no asumiendo su responsabilidad en ser albaceas, en el sentido más serio de la palabra, albaceas del movimiento de liberación nacional vasco. Les corresponde ser albaceas y les corresponde el trasladar eso a sus jóvenes para que críticamente puedan superarlo. Y yo creo que sí, que ese es que si no lo hacen, lo hará otra generación. O sea, el ciclo del recuerdo, yo creo que la experiencia de 62 años de violencia terrorista es lo suficientemente potente como para que el ciclo del recuerdo se vaya a producir. Si no es ahora, se producirá en la siguiente generación. Hay una pregunta, la última me dicen ya. Sí, muchas gracias, José Luis, por tu magnífica conferencia inaugural para que abramos este seminario. Me quedo con la última pregunta que te hacías tú, supongo que todavía con algo de toga encima de dónde ven los promotores de esta manifestación del 4 de noviembre algún tipo de contradicción en estas sentencias, ¿no?, cuando están magníficamente sustanciadas, ¿no? Y tu pregunta era algo así como ¿dónde ven esta gente aquí una persecución contra el euskera? Me temo que en ningún sitio, pero claro, me temo también que la pregunta, tal y como tú la formulas, es decir, con algo de toga encima todavía, tiene poco sentido como pregunta dirigida a Conselloa, porque claro, yo creo que ellos están jugando no en el terreno de la justicia, donde se trata obviamente de buscar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sino en el terreno precisamente de la memoria, donde ya, claro, la intervención de la justicia es mucho más indirecta, ¿no? Y sin embargo, donde es más directa la intervención de la historia y de la historiografía. Por lo tanto, quizás más responsabilidad finalmente de las ciencias, del saber humanístico, concretamente de la historiografía, y no tanto de la justicia, que ya ha hecho su trabajo, establecer eso. Yo, mi pregunta sería, ¿cómo te sientes tú personalmente cuando transitas de un sitio a otro, ¿no? De ser un especialista en la justicia y por lo tanto en una forma muy determinada de manejar también la historia, porque al final la justicia necesita reconstruir históricamente un hecho, ¿no?, y contrastar fuentes y demás, una labor muy parecida a la que hacemos los historiadores, pero que se separa en el momento en el que tiene que admitir que no busca una verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sino que lo que busca, que no es menos importante, es interpretar correctamente el pasado. Y yo creo que ahí es donde está precisamente el quid de la cuestión aquí, ¿no? En una interpretación correcta del pasado, porque tampoco, desde el punto de vista del pasado, es cierto que haya una persecución sistemática contra el euskera. Desde luego, de la transición aquí, todo lo contrario, ¿no? Entonces sí, me gustaría saber cómo un jurista se las arregla entre estas dos aguas, ¿no? Claro, el problema es que ahora yo tengo libertad de expresión absoluta y durante muchos años no he tenido libertad mi libertad de expresión, lógicamente, ha estado condicionada por el ejercicio del cargo, ¿no? Y eso hace que si quieres decidir sobre conflictos, entonces no tienes que mantenerte en la medida de lo posible al margen del debate que se va a suscitar en el ámbito del proceso, Pero visto desde ahora, bueno, yo la verdad es que en mi experiencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del País Vasco es que no hay ni una gota
de euskarofobia. Puede haber sesgos, todos los jueces tenemos sesgos, y en este tema yo no descarto que pueda haber algún tipo de sesgo, no lo descarto. Pero claro, el debate no tiene nada que ver con eso. El debate tiene que ver con cómo se implanta en el marco de un Estado de Derecho y, por lo tanto, bajo el control jurisdiccional de las decisiones de la Administración, cómo se implanta un sistema de bilingüismo, fundamentalmente en el ámbito de los empleados públicos y de las administraciones públicas, que es donde se ha producido el mayor número de conflictos, ¿no? Y ahí a mí me parece que no hay ningún tipo de problema en términos de política lingüística. Lo he dicho antes, es que la clave de la política lingüística de normalización del euskera en la Administración es un decreto del Gobierno vasco de 1997, que es que lo hemos aplicado sin absolutamente ningún tipo de cuestión, que el juez lo puede hacer, puede plantear la cuestión de legalidad del reglamento, pues no ha habido ningún tipo de cuestión. Por lo tanto, de lo que se trataba no era de eso. Cuando éramos jueces lo teníamos que decir de una manera distinta, y yo ahora que soy un juez jubilado, pues lo puedo decir de una manera más abierta. Muy bien, pues gracias, Juan Luis, y gracias a todos por vuestra presencia aquí. Vamos a hacer una pausa para el café y en media hora volvemos. Gracias.